Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 207, en el que, bueno, vamos a hablar de un tema bastante especial. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Y bueno, de buena mañana, ¿no, Darío? ¿Qué tal? Hola, Ye. Buenos días. Hoy tenemos un episodio diferente porque, han habido muchas variables extrañas, muchos bloqueos, y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los bloqueos, que de hecho la forma en la que estamos empezando a grabar este episodio es una de las estrategias que, por ejemplo, yo suelo tener hacia mí mismo en estos bloqueos. Pero nos podemos bloquear los psicólogos, las psicólogas en muchos aspectos, no solo en sesión, ese miedo al silencio incómodo, al no saber qué decirle a alguien, o cuando en general estamos decidiendo cosas en nuestra carrera profesional, o estamos construyendo algo, o tienes que grabar un podcast o grabar algún tipo de contenido. Puedes vivir bloqueo en muchos aspectos, pero oye, ¿tú qué relación mantienes con los bloqueos? Pues de los bloqueos yo creo que soy un experto, creo que tengo un máster en bloqueos, pero, pero sí que es cierto, ¿no? Que sí que he tenido momentos en mi vida donde esos bloqueos han sido más fuertes porque el miedo o la inseguridad pues estaban más presentes, ¿no? Y a veces lo que pasa Ujú. también en terapia, tanto con los consultantes como con nosotros mismos, ¿no? Ese miedo nos impide hacer un montón de cosas y en terapia sí que yo me he dado cuenta, ¿no? Que en los inicios pues sí que había mucha inseguridad, entonces podría no dejar espacios para el silencio en sesión, Ujú. no dejar, o hacer muchas preguntas, ¿no? Que en vez de ir orientadas a incitar una reflexión en la persona, pues iban en dirección a quitarme un malestar que yo tenía o Ujú. intentar no contactar con la incomodidad. Y también, pues, bloqueos en el sentido de cuando ves a una persona teniendo, por ejemplo, un ataque de pánico en consulta, en vivo, y no sabes qué Mm. hacer, ¿no? Y Sí, lo que sí, sí. intentas es, pues, que la persona, pues, no sienta ese ataque de pánico, le das agua, intentas darle pañuelo, y todo viene desde una sensación de incomodidad, ¿no? De no saber gestionar esa incomodidad. Ujú. Entonces, una de las cosas Claro. que yo estoy poniendo en marcha o intento activamente hacerlo es darme cuenta cuando me entro, ¿no? En esa fusión con esos pensamientos, con esas sensaciones, con esas emociones que a veces son incómodas e intento hacerle hueco. No sé si a ti te pasa igual, pero creo Mm. que es una sensación bastante generalizada en los psicólogos también. Hombre, vivimos en una sociedad que ve con muy malos ojos el sufrimiento, ¿no? O el dolor emocional. Por lo tanto, nosotras estamos metidos en el boquete. Por muy psicólogos, psicólogas que seamos, por mucha formación en terapias contextuales, por mucho que leas sobre la aceptación o sobre la integración del síntoma en la vida, el instinto aprendido en el día a día, desde que eres un bebé, está ahí. Entonces, si ves una persona con un ataque de ansiedad, por mucho que hayas leído a Hayes, a Wilson o a quien tú quieras, te sale un, oye, cuidado, que aquí está pasando algo, tengo que hacer algo para que la Claro. persona no lo pase mal. Y tú ahí, pues, tendrás que ir a contracorriente, teniendo en cuenta toda tu formación, todo lo que sabes. Y es complicado, ¿no? Porque una parte que se nos escapa a veces, ¿no? Y luego viene el machacarse, ¿no? Por, joder, cometí ese error. Bueno, que estamos aquí para ir observándonos, Ujú. trabajándonos y tratar de dar esos pasitos hacia adelante, hacia ese sufrimiento, que es súper complicado, que es que esto parece que lo leemos personas que luego te hacen sentir invalidados, ¿no? Porque, tías, a mí las cosas no me salen bien desde el principio. A mí tampoco. Que levante la mano quien sí, ¿no? Claro, entonces sí, yo recuerdo, además, esto lo hablo a veces con algunas compis y tal que estén empezando. Tío, yo no sé si será a estas alturas, pero es como que siento que le están llegando casos más complicados de los que incluso a mí me llegaron, pero luego lo pienso y digo, no, es que a mí al principio me llegaban casos muy jodidos, ¿sabes? Es decir, eh, los casos más intensos los viví más al principio que ahora, después de todos estos años, que sigo viviendo casos difíciles, ¿no? Pero en esos momentos no sé si eran mis ojos que miraba el Ujú. mundo de otra forma, pero tengo la sensación de haber vivido vidas
con problemas muy, muy, muy complicados. Situaciones que no he vuelto a vivir, ¿no? Casos, porque no quiero dar muchos detalles, ¿no? Pero ciertas experiencias, ciertas, vamos a decir, fobias o ciertos miedos que yo no he visto en muchas personas. Una persona que le tenía miedo a una cosa como muy, muy rara, muy compleja de explicar, que luego la aterrizas en una teoría de marcos relacional y lo entiendes, pero aún así, uff, complicado, ¿no? Entonces, ahí yo me bloqueaba, por supuesto. Me bloqueaba muchísimo. Y te diría que lo que hice ahí, ok, que será más o menos estar atento y abierto a esa experiencia, pero por dentro mi mente estaba aún, mierda, quiero salir de aquí, esto no puedo llevarlo yo. Y luego, de hecho, recuerdo ese caso que estoy pensando ahora mismo, lo acabé derivando a otro profesional porque me sentía que no llegaba. La paradoja. Luego esa persona volvió a mí porque Anda, con ese curioso. profesional, no, sí, exacto. Y oye, empezamos a trabajar de nuevo y la cosa empezó a funcionar. Mm. Esa experiencia me enseñó, claro, pero no sé, no sabría decirte, ¿no? Yo no sé si tú te has visto ya saturado en algún caso de esa Pues sí, manera. sí, sí, los hay y los ha habido y los seguirá habiendo, por suerte también, ¿no? Porque eso creo que es donde uno empieza a trabajarse cosas, ¿no? Porque si empiezas a coger los mismos casos, la misma tipología, el mismo tipo de problemática, ¿no? Al final, como psicólogos nos acomodamos a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que ver una variedad de personas con diferentes problemáticas, primero, por un lado, te da una perspectiva de trabajo personal muy amplia, hace que tengas que estudiar. Yo no paro de estudiar cada vez que veo Mm, un caso nuevo, pues ahora trabajamos trauma, ahora trabajamos de regulación emocional, ahora trabajamos alimentación, entonces te hace leer muchísimo y sobre todo, una de las cosas que ocurre es que te aporta perspectiva sobre el sufrimiento de esas personas y sobre el tuyo propio, ¿no? Porque mm, al final empiezas creo que hay casi una sensación de compasión en el momento en el que empiezas a comprender por qué la persona se está comportando de la manera en la que se está comportando. Y eso a mí me genera cierta paz también, ¿no? Porque es como, vale, esta persona ha sí. aprendido a comportarse así, vamos a ayudarla a ver de qué manera se puede comportar diferente, ¿no? Con lo que ya tiene en su mochila. Y a Mm, veces el bloqueo viene precisamente por pensar que por ir al psicólogo o porque uno esté mm, haciendo terapia, esa persona no va a sentir eso de nuevo en su vida, ¿no? Cuando eso es ujú, totalmente falso. Creo que el enfoque más realista en terapia es que, bueno, que esa persona tiene una mochila y que de vez en cuando eso que siente, eso que piensa o eso que ha vivido va a resurgir, ¿no? En ciertos momentos puntuales de su vida. Entonces el mm. terapeuta, como tú comentabas antes, ¿no? El mero hecho de que el terapeuta esté ahí como acompañante en esa tormenta, pues puede ser simplemente terapéutico el hecho de hacer Ujú. eso. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. De hecho, me ha gustado mucho esto que has dicho al principio sobre que entendiendo un poco, joder, por las causas, ¿no? O todas estas leyes de aprendizaje que ha hecho que una persona acabe donde está, eh, experimentamos esa compasión. Y es cierto que desde que algo hace clic en algún momento, ¿no? De toda esta trayectoria, me he relajado mucho más en los casos. De hecho, hay algo que le digo muchas veces a mis clientes y a mis clientas, que es que cuando, normalmente, porque una vez una persona me dijo, joder, Darío, es que no sé cómo al final acabamos aterrizando estos problemas tan grandes que te traigo y tú pareces tan tranquilo. Y le explicaba que yo parto desde la premisa de que eso que está viviendo va a tener sentido. Aún no sé exactamente por qué y puede que no llegue a alcanzarlo porque las variables extrañas son muchísimas. Entonces, a lo mejor no encontramos ese por qué y probablemente sea incluso contraproducente buscarlo, ¿no? Porque toda esta búsqueda de razones, ya sabemos, está sujeta a intentar evitar ese malestar, intentar explicar, es una de nuestras formas de suavizar el dolor. Ujú, Pero, a su vez, entendiendo que es natural experimentar emociones y que ese no es el problema nunca, ya empezamos a ponernos en el mismo sitio. Porque lo que ha traído a esa persona a consulta es lo que podría llevarte a ti.
como psicólogo o como psicóloga a la consulta de otra persona y a otros momentos complicados de tu vida. Todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, entenderlo de esa forma a mí me relaja mucho en cuanto a esto es normal, esto es humano, esto es lo de siempre, pero con otras formas y tendremos que ir buscando esas funciones. Y además, joder, descargarte del juicio Sí. es súper liberador porque ya está, es que ¿qué vas a juzgar cuando, cuando sabes que es natural llegar a ciertos puntos de la vida, ¿verdad? Sí, sí, además la terapia, como decías antes, también pues conecta con sufrimientos diferentes que uno nunca cree que va a oír en su vida, ¿no? Y a Mm, veces parece que vivimos en una especie de burbuja donde creemos que todas las personas tienen pues problemas similares y la verdad es que no, ¿no? Y te encuentras cosas pues muy difíciles, muy dolorosas y cuando esto pasa, pues el terapeuta, una de las cosas que siempre me gusta, ¿no? Cuando hablamos de la supervisión, ¿no? Vemos que la persona tiene una historia dolorosa, nosotros vamos pasando a lo largo de las sesiones y cuando un caso o una persona pues va avanzando, nosotros pues recibimos una serie de reforzadores como terapeutas que, mm, bueno, pues que es un aliciente, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, además de otros alicientes que hay. mm, Y claro, pero cuando la persona viene con una historia tan difícil y el proceso terapéutico es muy lento, tiene que ir paso a paso, piano a piano, ujú, entonces una de las cosas que ocurre para el terapeuta es que deja de recibir ciertos reforzadores. Y cuando el terapeuta deja de recibir esos reforzadores, empieza a hacer ciertas cosas que pueden incitar a que una persona esté bloqueada o atascada ujú, en sesión, ¿no? Empiezas a actuar desde el miedo, empiezas a ujú, actuar desde la frustración, empiezas a actuar desde esa búsqueda de razones que tú decías, ¿no? En vez de ujú, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Vamos a ver las contingencias que están ocurriendo ahora mismo en sesión. Y esto es una de las cosas que cuando yo me superviso y estamos con los compañeros en supervisión, pues siempre surge, ¿no? Siempre parece como que el foco está dirigido hacia, hacia el paciente y bueno, mm, pues cuando empiezas a analizar el caso, siempre el foco acaba de vuelta hacia nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en sesión que está mm. generando ese bloqueo? Entonces, me parece muy chulo el tema que estamos abordando. Además, lo estamos haciendo modo freestyle aquí, Bueno, sí, sí. porque es un tema muy importante que nunca se suele tocar, ¿no? Mm, Y siempre como que ponemos el foco hacia afuera, pero no hacia adentro, ¿no? Pero siempre sí, haciéndolo desde una mirada compasiva y viendo que también nosotros como seres humanos pues también pues fallamos, ¿no? Y erramos sí. en todo lo que hacemos. Vuelvo un poco a lo que estábamos hablando al principio, que Sí, estamos en el mismo barco, ¿no? Y es muy fácil totalmente. enredarse, ¿no? En los discursos y en las fusiones de nuestras clientas, de nuestros clientes. Ayer mismo, Sí. bueno, ya sabéis que me gusta mucho todo esto de emprender y tal, y que ahora escribo sobre eso. Y ayer mismo estoy yendo un par de días a unas jornadas de emprendimiento y estamos ayudando a unos chicos, a unas chicas a construir proyectos. Ujú. Y yo estoy ahí como mentor. Y se me acercaba un chico que me decía, oye, se nos acercó varias veces, ¿no? Diciéndonos, bueno, ¿qué pensáis sobre que dentro de 5 años tengamos este tipo de beneficios, no sé qué, no sé cuánto? Le dijimos, bueno, ojo, cuidado con estos datos. Se fue, al rato vuelve de nuevo, bueno, ¿y qué pensáis sobre si lo hacemos en este momento? No sé qué. Entonces ya empezamos otra vez a todos a como darle razones y yo ahí me paré intentando no ser un iluminado, ¿no? Y le dije, mira, me has preguntado esto 2 veces y no tengo claro en realidad el para qué lo estás preguntando. A lo mejor te estás sintiendo inseguro sobre datos que son muy poco objetivos y a lo mejor tendrías que centrarte en otras cosas, ¿no? Y ahí el chico me miró y me dijo, la verdad es que sí, es que esto es tan ambiguo que no tengo claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando das un paso atrás, no te quedas con el contenido y observas la función, desde mi punto de vista, es más fácil desbloquearse. No sé qué piensas. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, cuando en sesión preguntas ¿para qué hace esto? Generalmente Ujú. solemos responder con un por qué. Sí. Entonces, muy curioso también, ¿no? Porque intentamos buscar razones para ciertas cosas y generalmente no vemos la función de por qué está, de para qué, perdón, fíjate cómo está tan metido en el lenguaje, ¿no? De que lo hacemos Mm, de forma automática, para sí, qué sí, hacemos sí. lo que hacemos, ¿no? E incluso lo podemos trasladar nosotros a cómo vivimos Psicoflip, ¿no? Porque Ujú, de alguna manera, pues esos bloqueos también están presentes a la hora de,
de cuando empezamos el proyecto, de cuando Sí. sacamos un nuevo curso, de cuando sacamos un nuevo evento, de cuando hacemos alguna locura, ¿no? Y, Ujú. y eso está presente, ¿no? Entonces creo que también Sí. el cambio que se vive en terapia también es terapéutico para otros ámbitos personales y Mm. profesionales como este, ¿no? También yo creo que hemos vivido bastantes fases de bloqueo y de reorganización de lo Mm. que estamos haciendo aquí. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando el contenido, la fusión está muy cerca, te Mm. impide la búsqueda de soluciones. Es súper complicado, ¿no? Porque vivir con un filtro, te lo digo yo que soy daltónico, nos complica mucho saber exactamente qué queremos. Recuerdo Sí. una vez, hace ya muchos años, pues estaba todavía viviendo en casa de mis padres y una amiga me dijo, mira, mi piso se va a quedar libre. Sí. ¿Te quieres quedar con él? O sea, y ahí se me planteaba ostras, voy a vivir solo, nunca he vivido solo, yo estaba ahorrando, ¿qué significa esto? Y empezaron a entrar dudas. Pero por otro lado dije, era un pedazo de piso, etcétera, ¿no? Era como una muy buena oportunidad. Y Ujú. yo lo primero que le dije a mi amiga fue un sí, pero ahora vas a empezar a ver cómo dudo, ¿vale? Pero la respuesta es sí. Todo lo que venga a continuación es simplemente mi mente actuando, ¿no? Entonces, cuando tú ya te conoces, sabes un poco por dónde tienden tus miedos, por dónde tienden tus inseguridades, cuáles son esas grandes preocupaciones que tienes, bueno, algo de lo que seguramente hable Bárbara en el evento de Madrid, que por cierto ahora hablaremos sobre eso, Sí. pero cuando te das cuenta un poco de tus reglas más habituales, oye, esa anticipación te permite saber que los pasos que vas a dar a continuación a lo mejor están condicionados, a lo mejor estás fusionado o fusionada, ¿no? Y eso te va a ayudar Mm. bueno, no enredarte mucho. Claro, al final nuestra historia está presente, ¿no? En todo lo que hacemos los ecos de ese recuerdo vienen aquí, ¿no? En cada momento. Y al hilo de lo que tú comentabas, yo recuerdo también haciendo ejercicio, ¿no? Hace un tiempo empecé a hacer entrenamiento funcional y Mm. hay unos ejercicios muy complicados que requieren mucha coordinación, mucha velocidad. Y recuerdo que antes de incluso mientras el profesor estaba enseñando, el entrenador, ¿no? Estaba enseñando el ejercicio y yo le dije, no lo puedo hacer. Y me dijo, Mm. túmbate y prueba. Y mi regla estaba como, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder, y lo pude hacer a la primera, ¿no? Entonces, muchas veces cuando Mm. tomamos decisiones y cuando intentamos hacer algo nuevo, nuestra historia viene con tantísima fuerza que trae eso, ¿no? A pesar de que uno diga que sí, pues nuestra historia, nuestro eco, como que Ujú. reverbera en nuestra cabeza. Al igual que te pasaba a Ujú. ti con tu piso cuando decidiste que sí, o al igual que Sí. cuando yo, pues, iba a hacer el ejercicio, ¿no? Y no quería hacerlo. Mm. Entonces es muy potente cuando uno empieza a discriminar su historia y empieza a Ujú. ver qué cosas le bloquean en el presente por, por su historia, ¿no? No por algo que Sí. esté presente en ese mismo momento. Exacto, exacto. Y que a lo mejor no te espera, ¿no? De repente ahí se ha disparado algo con lo que llevabas años o sea, con lo que llevabas años en completa ausencia, ¿no? Sí. Porque, pues, yo qué sé, que a veces hay historias que no se repiten con mucha frecuencia y te pillan de imprevisto, ¿no? Pero por eso a veces yo creo necesitamos cierta ayuda externa. A mí esta individualización de la terapia, ¿no? O todo este desarrollo personal me preocupa porque aunque estemos aquí intentando divulgar, intentando que la gente se aplique ciertas, vamos a decir, más reglas, ¿no? Porque al final son más reglas y nosotros Totalmente. estamos aquí trabajándonos ciertas cosas, yo creo que sin tener amigos, amigas, grupos de supervisión o un profesional que te supervise o yendo a terapia, es complicado, ¿no? Que muchas de estas cosas se resuelvan, porque uno va sesgado al final con sus propias ideas, con sus propios principios, con su propio estilo de vida, con lo que cree que es importante, pero en cuanto te hacen 4 preguntas ya ves que eso se desmonta y dices, no sé, entonces cuéntame, Jake, ¿de qué manera tú crees que te han ayudado otras personas a desbloquearte? Uf, joder, buenísima pregunta, ¿eh? Me acaba de dejar bloqueado con la pregunta. Ahora yo te ayudo a desbloquearte porque To- soy esa otra persona. Totalmente te imaginas, ¿no? El metadesbloqueo o algo así. Sí, 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 sí. Paradoja. Uf, pues Mm.
Ostras, pues esta pregunta necesita bastante Sí, reflexión, porque, claro, claro. nosotros venimos con nuestra historia, cada uno viene con su historia, y una de las cosas que a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Cuando empecé a hacer las prácticas del máster, pues veía que las personas que estaban, bueno, estaba tutorizado como molinero, ¿no? Entonces, Mm, pues veía a los consultantes cosas que veía en mí, ¿no? Entonces, ver sus propios procesos de los propios clientes hacía que yo claro. también fuera consciente de mis procesos. Entonces, por un lado, las personas a las que atendemos, pues también nos ayudan mucho a tener esa perspectiva de nuestra propia historia, de nuestro propio Mm, sufrimiento. A veces, pues también, ¿no? Aprender a ser sí. testigos. Lo mismo que moldeamos en ellos, pues también ellos nos lo moldean a nosotros. Al final, el proceso, un proceso bidireccional, Sí. nunca es unidireccional. Mm, Y la supervisión. Son dos cosas que a mí me han aportado muchísimo, muchísimo, ujú, muchísimo, muchísimo para ver mi propia historia, ¿no? Y mm, aprender que en ciertos contextos, en ciertos momentos donde esos bloqueos aparecen con mucha fuerza, puedo hacer algo diferente. mm, claro. Sí, es cierto que la terapia en sí nos va retroalimentando y mientras lo estabas diciendo, Sí, he ido como trayendo algunos trocitos de mi historia y yo ahora bueno, por cosas de la vida no, un poco creo que me las he buscado, porque al final, bueno, me las he buscado, no sé si queriendo o sin querer, pero ahora trabajo con muchos emprendedores, con muchas emprendedoras que vienen a consulta con relativos bloqueos, ¿no? O con ciertas, ciertas reglas que no le permiten cuidarse del todo. sí, Y claro, yo ahora tengo un podcast de salud mental para emprendedores y hace ya un tiempo que empiezo a hablar sobre lo importante que es cuidarnos en el trabajo y todo esto, ¿no? Que yo creo que en Psicoflip lo hemos tocado bastante sobre el sí, autocuidado. Sin embargo, no siempre ha sido así. Yo creo que desde que empecé a trabajar con tantos emprendedores y emprendedoras, estas reglas o estas ideas sobre lo fácil que es fliparse en el trabajo se han ido solidificando de alguna forma. Es decir, viendo cómo algunos motivadores, porque al final veo a gente que está construyendo muchas cosas con la motivación con la que yo y con la que tú construimos, por ejemplo, Psicoflix. sí. Pero eso a su vez puede ser un arma de doble filo porque hace que descuides otras áreas de tu vida. Mm. Claro, al principio como que uno no se cuestiona ese tipo de cosas tanto. Sí, Puede existir esa regla, ¿no? Como el tema de hacer deporte es importante. Ok, esto es algo que todo el mundo se puede decir, todo el mundo sabe, aquí hay poco debate. Pero que sientas que efectivamente el deporte es importante es otro rollo, ¿no? Que sientas que efectivamente cuidarte es importante es algo que a lo mejor no forma parte de ti. Y estar todo el día en consulta viendo cómo afecta eh, el no autocuidado te hace a ti ser más sensible precisamente a cuidarte, ¿no? Entonces 100%. sí, la terapia te retroalimenta. ¿Tú qué crees que ha cambiado en tu forma de ir moviéndote por la vida? Es una pregunta un poco general, ¿no? Pero intento que la localices en alguna cosa concreta, ¿no? En tu relación con algún área de tu vida, con la parte de la amistad, con la parte del deporte, con la parte de las aficiones. ¿Tú crees que ha habido algo? Para mí, por ejemplo, ha sido las aficiones, ¿no? Yo ya llevo un tiempo que me he vuelto como muy insistente con cuidar mis aficiones y sé que Sí, eso ha sido a raíz de la terapia que he dado. sí. ¿Hay algo en tu vida que consideres que se ha ido transformando por dar terapia? Ostras, pues muy buena pregunta también. Darío, ¿me estás haciendo terapia o qué? Hostia, no, 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 es no por broma, es ahora. broma. Es broma, es broma. Pero, pues no lo sé, tío. Yo sí que es eso, ¿no? Ser consciente de muchas reglas que yo he traído, de muchas Mm, evitaciones. Creo que ujú, eso ha sido fundamental, ¿no? Y parte de lo que tú decías también del autocuidado, porque vemos en las personas que vienen, pues que en muchas ocasiones empiezan a regar muchas áreas de su vida y el resto quedan descuidadas. Para mí, una de las cosas que sí que ha sido constante en muchos momentos de mi vida ha sido que me he dedicado en cuerpo y alma a hacer muchas cosas y me he ujú, olvidado de mí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora siento que eso no está pasando. Ahora siento ujú, que sí que hay un cierto equilibrio entre todas las parcelas de mi vida y voy a una ujú. nutricionista, voy a hacer deporte y son como innegociables, ¿no? Esas partes de mi vida. Es Bien, bien, decir, bien. pues lunes, miércoles y sábado voy a entrenamiento sí o sí.
porque sé que si no hago eso empiezo a descuidar mi cuerpo, y si empiezo a descuidar mi cuerpo empiezo a descuidar también la alimentación. Si como mal, al día siguiente estoy peor, me encuentro hinchado, voy a terapia y pienso, mira cómo estoy, o no me encuentro bien, no duermo bien. Entonces, el deporte y la alimentación ahora son dos constantes, y estoy trabajándome el tema del sueño también. Entonces estamos ahí. Sí, yo creo que es un proceso Sí, de aprendizaje, ¿no? Ya te decía sí, que todos estoy de venimos acuerdo. con mochilas, y tenemos que hacer cambios progresivos y pequeñitos, ¿no? Es Sí, verdad por que, eso. Dime. que lo decía el Jay, y es verdad, yo lo he visto en ti, cómo has ido poniendo cada vez límites más claros, te has vuelto más, joder, más directo en las cosas que quieres, y eso a mí me flipa, ya lo sabes. Entonces, y que mantenga eso innegociable es algo perfecto, que yo creo que todos y todas deberíamos tener. Para mí el deporte también es algo, o sea, yo no cancelo entrenar, no cancelo pues ciertas cosas también, ¿no? Al final del día, sobre todo. Sí, ¿Te acuerdas, no? Esas reuniones tan tarde ya, eso es. Eso ya eso no pasa. no, eso ya no pasa, ¿no? Y yo los martes voy y entreno con mi padre, y esa hora eso se acaba y no voy a meter ninguna reunión, salvo cosas que son pues un médico o algo como muy Sí, loco que hostia, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero poner esos límites tan claros y además que son susceptibles de que la gente, ¿no? Porque en tu consulta lo de sí. hazme un hueco como súper frecuente, ¿no? Sí. Y el tema de ser consciente en torno a estos mínimos es algo que no siempre se comparte. No todo el mundo va a compartir esta idea de que hagas deporte sí o sí. ¿Sabes? Como, Ya, oye, pues, ya. ¿sabes? Sí, yo sé. Sí, y con eso pasa precisamente lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, por decirte, pues el lunes por la tarde a las 5 del entrenamiento, puedes pensar, ¿no? O puede estar el impulso de nuestra mente de decir, no, es que tengo que atender más pacientes y tengo que tal, ¿no? Y uno puede empezar a sacrificar ciertas parcelas de su vida por intentar también, Ujú. en consonancia con su mochila, intentar, pues, ser responsable de todo, intentar cuidar todo lo que hace, o intentar, pues, responder a Mm, ese appliance, ¿no? Entonces, pues, es parte del proceso, ¿no? Lo que tú comentabas, ujú, el hecho de decir: "Esta hora es sagrada, voy a entrenar con mi padre y de aquí no me sacas", ¿no? ujú, ujú, Entonces, pues, yo creo que para los 3, para Juanjo, para ti y para mí en Psicofly, eso sí que ha sido una constante también, en el sentido de que mm, antes hacíamos, pues, hacíamos locuras, ¿no? También yo mm, creo que es parte de cuando uno empieza un proyecto con mucha ilusión, entonces al principio pues haces muchísimas locuras, intentas cuadrar todo lo que puedes para que esto salga adelante, y cuando las cosas están más estables pues también te puedes permitir, ¿no? Cierta relajación, en el sentido de decir, pues bueno, ahora no hace ujú. falta esa locura, ¿no? Vamos a Sí. intentar cómo podemos encajar todo eso para que también haya una sensación de autocuidado. Y sí que es algo que Ujú. yo he visto con el proyecto nuestro, sí que tengo esa sensación, ¿no? De que vamos con mucha más tranquilidad y vivimos con mucha más paz, creo. Mm. Sí, sí, sí. Creo que hemos ido definiendo exactamente esos límites y cuidándolos mucho. Y Mm. bueno, de todas estas cositas y de algunas más hablaremos precisamente en Madrid, que nos vemos el 10 de junio, allí por la mañana, en el Teatro Bellas Artes. Tenéis el enlace, ¿no? En la nota del programa lo dejaremos, pero si vais a formación.psicoflip.com o psicoflip.com, vais a ver cosas por ahí, seguramente podáis llegar al evento fácil. Sí. Y si no, nos podéis ir contactando. Pero bueno, oye, ¿quién se venía al evento? Vamos a ir dando Pues algunos nombres porque incluso puede que alguno más se una, hay ¿verdad? alguna carita con incógnita, porque puede Ujú. que aparezca en el último momento. Y sí, pues con mucha ilusión, ¿no? Porque si os gusta el podcast y lo que solemos hablar aquí, con los docentes que vienen aquí precisamente, que suelen ser grandes referentes, ¿no? En el campo en el que ellos trabajan, pues tenemos la Sí. suerte de contar con ellos, ¿no? Por un lado, pues tendremos a Eparquio Delgado, tendremos Ujú. a Miriam Rocha, a Eduardo Polín. Tendremos a Bárbara Gil Luciano también, Francisco Navas, María Marín Mm. Vila. Bueno, pues, puedo seguir, si quieres digo todos. Sí, 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 José Molinero, que es que además para nosotros es otro más de, En de nuestro... Psicofli, que me dice Nacho Martín, me dice, joder, siempre veo al hombre este de las gafas, digo, sí, José Molinero no es socio porque no lo en, hemos hablado, pero en nuestro padre, nuestro mentor, es todo lo que ya, podíamos imaginar ya que, ves, sí, sí, que sí, 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 es que, yo qué sé, es que sin él no estaríamos aquí ahora mismo hablando, totalmente, totalmente, 100%.
Totalmente. ¿sabes? Entonces, claro. Y, Sí, Francisco Nava, Adrián Barbero, Sara Belén. Sara Belén. Sí. Ana Isabel Gutiérrez también. Y creo que no me queda... Manon Bueno, Moreno. nosotros tres. Bueno, Manon. nosotros, Manon, sí, joder, que no he dicho a Manon. Bueno, Manon. Incluso un invitado de lujo también, que justo hablando con él, ¿no? Siempre decíamos que a ver si alguna vez vienes a España, y me decía él, y nos vemos. Y casualmente pues coincide que él está en España, que justamente está en Madrid, que nosotros estamos haciendo el evento en esa fecha, y viene desde Argentina, que es Facundo Calvo, al que queremos también un montón. Sí. Y es una suerte, ¿no? ¿Y María Marín lo has dicho también? Sí, claro. Sí, vale, perfecto. Pues no nos dejamos a nadie. Es que no me quiero dejar a nadie porque es que los estoy mirando uno por uno y han sido puntos de referencia en Psicoflip, ¿no? Muchos de sus episodios han sido, muy bien vistos, muy bien, además muy escuchados, que nosotros vemos las métricas. y además, pues, gracias a ellos estamos donde estamos también, ¿no? Son parte fundamental de lo que hacemos. Al final, para nosotros, yo creo que Psicoflip tiene como 3 patas, ¿no? Estamos nosotros, que, bueno, hacemos nuestra parte, pero luego están los docentes y luego está la audiencia, las personas que estáis escuchando esto. Claro. Muchas gracias por estar ahí. Y es una relación, ¿no? Entre 3, ¿no? Entonces, pues, al final, pues, los docentes los que nos permiten aprender de ellos y tenemos una suerte enorme de tener tan buena relación con ellos y de poder escucharles, ¿no? Y que puedan estar en evento. Así que muchas ganas de hacer este evento el día 10 de junio en un teatro increíble, también un lugar emblemático en el pleno corazón de Madrid. Y no sé qué más contar, Darío. Yo pues creo que... nada, yo creo que hasta aquí está bien. Yo metería una cuarta pata, que son todas las herramientas que utilizamos, que aunque no tengan mente, si tienen presencia. Y ya os digo yo que muchas sí, a veces nos quitan el sueño, sobre todo a mí. Nada, esto ha sido todo. Yo espero que os haya gustado, oye. A ti espero que también te haya gustado. La verdad que me gustan mucho estos episodios. Yo creo que también tenemos que hacer alguno que otro más. Y nada, te dejo que cierre y nos despidamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Darío, a ti por este ratito. De verdad que lo he disfrutado muchísimo y espero que las personas que lo estéis escuchando también lo disfrutéis. Ya sabéis que nos vemos en pocos días en Madrid. Si os gusta el podcast, podéis suscribiros, podéis veniros a vernos también si os apetece. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con Lucía Madera, con la que hablaremos de vulnerabilidad en terapia. Y podréis encontrar ese episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.